compartiste el link? Sí, acá vamos a trabajar con MA24 grupo B. ¿Ya? Solo hay unos 5 alumnos, creo. ¿No? Estamos todos. Ah, ya. Deben estar en sala de espera. Un segundingo. Ya la quité la sala de espera, entonces ya todos pueden entrar. Bien, vamos a empezar. Primero, quiero saber si tienen alguna pregunta de lo que ya se trabajó, que es del capítulo 1 al 3, que es el que tienen examen el siguiente lunes. No sé si en el chat. En la división, ingeniera. La operación de adición o suma. División. División. En realidad, ¿quieres hacer un ejercicio de división? ¿Eso es? Una división en diferentes sistemas numéricos. Ah, ok, ya. Vamos a hacer preámbulo entonces. Miren, si tenemos dos sistemas, ya tengo la pantalla compartida. ¿Ya? Por ejemplo, te dicen algo así como, a ver, vamos a poner un poco más de tamaño, 578, aquí vamos a ver. Ok, te dan esta cantidad y te dicen dividirlo entre otra. Ok, ahora esta operación de división te dan diferentes bases, ¿sí? Entonces eso significaría que, por ejemplo, esta te digan que está en base 13 y esta otra te digan que está en base 16, digamos, ¿no? Entonces la operación ya implicaría que hagamos operaciones en alguna de las bases. Sin embargo, el enunciado debe indicar en qué base se quiere el resultado, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en el enunciado debería decir dividir en base, por ejemplo, 13, ¿no? Es decir, que la operación sí o sí va a ir en una sola base, no pueden pedirte que dividas en diferentes bases, ¿ya? A eso me voy. Si te dan en diferentes bases, tienen que, las cantidades pueden estar en diferentes bases, pero la operación tiene que ser en una sola, ¿no? Entonces, de ahí viene el tener que hacer tal vez operaciones de conversión, ¿ya? En este caso, están en base 13, en base 13 y 16 las cantidades que hay que trabajar, pero te dice que la operación la hagas, la operación de división la hagas en la base 13, ¿no? Entonces, lo primero es que la operación tiene que ser en cantidades que están en la misma base, a eso me voy, ¿ya? No puedo dividir directamente así como está. Entonces, el enunciado a mí me dice que haga la operación en base 13. Entonces, tengo que llevar cada cantidad a la base 13. Ese sería mi primer paso, ¿sí? Llevar ambas cantidades a la base 13, ¿ya? Esa sería la estrategia. Ahora, si te pidiera dividir en base 15, por decirte, entonces ambas cantidades tienen que ser llevadas a base 15. Pero acá lo que me refiero es que tú vas a trabajar en la base en que te piden la operación, ¿ya? Eso es lo importante. Ahora, habría que hacer conversiones numéricas, ¿sí? Primero, el primer paso tendría que ser agarrar esa cantidad 356, AB9 y llevarla a la base, en este caso 13. ¿Por qué llevo a la base 13? Porque esa cantidad está en base 16, bien, esa base está muy pequeña, ¿cierto? Acuérdense que la base en la que estaba este propuesto era 16. ¿Cómo se convierte? Una pregunta. En caso de que no indique en qué base está, suponemos que es en base 10. No, debería indicarte. O sea,
No supongan, pregunten. Deben No, dividir. dice que en base 15 lo divida, pero las cantidades no me dicen qué base está. Ah, ya. Ese puede ser un error mío. Sí, ¿eso está en el práctico? Sí. Entonces, si te dice dividir en base 15, en realidad supones que está en la base 15, ¿sí? Solamente acá te estoy especificando porque los temas son diferentes bases. Entonces, debes Ya. suponer que están en base 15 si te está pidiendo dividir en base 15. Pero en todo caso, siempre pidan esclarecimiento. En el caso del práctico, se supone que están en base 15, en esa misma base. A pesar de que no encuentres letras, está bien. Se supone que está en la misma base. ¿Ya? Entonces ya no tendríamos que llevarla a ninguna base, ¿no? La cantidad. No, si no te dice de qué, se supone que están en base 15, por lo tanto tú haces directo la operación de división en la base 15. ¿Ya? ¿Ok? No sé si hay otra preguntita. Ahora, ¿cómo se convierte de base 16 a base 13? Es que aquí puede haber varias preguntas enganchadas, ¿no? Tendrías que llevar primero de base 16 en la que está, ¿sí? Esto de acá, tendrías que llevarlo primero a la base intermediaria, ¿no? Que en este caso es la base 10. ¿Sí? TFN, ingeniera. Sí, por el TFN sería, ingeniera. ¿Perdón? TFN sería para llevarlo a base 10. Correcto. Llevar a base 10 usando el TFN. No, lo llevas a base 10 usando el TFN. ¿Por qué? Porque la cantidad está pues en base 16 y no tiene ninguna relación con la base 13. Ese es el problema, ¿no es cierto? Entonces no nos queda de otra que usar el intermediario de llevar a base 10 usando el TFN. Y cuando eso ya esté, cuando esté la cantidad en base 10, eso ya ustedes saben, ¿cierto? Ya lo pueden llevar a la base que se necesita, en este caso base 13, usando, ¿qué usaría? Divisiones sucesivas. Para Y la parte multiplicaciones sucesivas, sí. correcta, ¿sí? Divisiones sucesivas para la parte entera y multiplicaciones sucesivas para parte decimal. Esa sería la estrategia, ¿ya? Entonces, eso ya, con esa aclaración creo que ya no habría más problema, ¿verdad? Porque los métodos ya los hemos visto, ¿sí? Ok. Y bueno, si tienen siempre dudas, pueden preguntar. Igual en el examen trato de que los Ingeniera. niños se pregunten, pero igual pueden preguntar, ¿sí? Ingeniera, para la parte decimal utilizando multiplicaciones sucesivas, serían 3 nomás, ¿no? Para convertir 3 decimales. Los decimales, sí. Si no les dice, asumen a la cantidad que está, ¿sí? Normalmente les dice, sí. Ahora, Ya. si tienen dudas, igual que ahorita lo preguntan, pero debería decir dividir en base 13. Voy a aumentar el enunciado. Sí, vamos a aumentar a con 2 dígitos decimales. Entonces te deben decir, ¿sí? Te deben decir a cuántos dígitos decimales va a aumentar, ¿ok? Pues ya con esa aclaración ya está más claro. Entonces necesitan normalmente en qué base están, obviamente. Necesitan saber en qué base van a dividir y luego también la cantidad de dígitos decimales que van a utilizar, incluso en la conversión, ¿no? En la conversión se entiende de que acá, si eran 3, también deberías usar 3, ¿sí? Entonces, en todo caso, puedes consultar, ¿ya? Ahora, en el resultado, ojo, en el resultado final dice 2 dígitos decimales. Entonces, eso significa que se espera tener 2 dígitos decimales aquí, una vez que se haga la operación. ¿Listo? Entonces, mi consejo es el siguiente. En la conversión, si tuvieras que hacerla, utiliza los mismos dígitos que están acá. Entonces, ya tendrías lo mismo, ¿sí?
Pero en la parte de la división ya te van a decir cuántos dígitos son significativos en la parte decimal, ¿ya? Y con eso detendrías, porque el decimal, como es una división, puede ir pues muchas veces, ¿no es cierto?, haciendo la operación, ¿ya? Ahora, esto no solo para la división, la multiplicación también se hace con cantidades en la misma base, la suma, la resta, todo va en cantidades en la misma base, ¿ya? ¿A qué base debo llevar? A la base en la cual quieren la operación. ¿Y cuántos dígitos decimales? En la conversión, poner los mismos que tienes, ¿ya? Los mismos. Si la cantidad tiene 4 dígitos decimales, el convertido también debe tener los 4. Con eso lo tenés igual. Y ya en la operación, excepto en la división, todas llevan sus dígitos decimales en la misma posición, en el caso suma recta, y en el caso multiplicación hay que recorrer la coma para la izquierda, ¿verdad? Y en el caso de la división, por lo menos llegar a unos 2, o se te debe indicar cuántos dígitos decimales. O de repente te dice solamente división entera, entonces no necesitas parte decimal, ¿ya? Ingeniera, y en el práctico, ¿podemos dejar una o dos o hasta cuántos decimales? En la parte de la operación, Sí, es que no nos indica en no el dice. práctico. Sí. Suficiente que lo dejen en 2 porque ya han hecho por lo menos 2 iteraciones más, ¿ya? O 2 repeticiones más. Déjenlo por lo menos con 1 o 2, ¿sí? No dice, bueno, debería decir, debía haber puesto, se me pasó. Y el práctico está extendido hasta el 5. Sí dice con retraso, pero es lo mismo, ¿ya? Vale lo mismo. ¿Qué más? Sí, ingeniera, y para las otras operaciones también en el resultado, ¿con cuántos decimales lo dejamos? ¿En la conversión se refiere? Sí. Ya, en la conversión, si no dijo, ok, cuántos dígitos eran significativos, si ustedes vieron, como dijo su compañero en el grupo, si a los 9, 10 no salió repetición periódica, ¿sí? Entonces ahí se pueden detener en conversiones, ¿ya? Entonces, en 9, 10, si ya no hubo repetición, lo dejan ahí. ¿Listo? Ok, ingeniero. Ya. Entonces, con esa aclaración, creo que podemos empezar. Disculpe, ingeniera, perdón que la corte. Tenía una duda referente a la representación del número entero en complemento en 1 y complemento al 2. Necesariamente tiene que estar a 8 bits. 16. Complemento al 1. Esa de... perdón, ustedes lo vieron, déjenme revisar, recordar. 8, sí, a 8 bits. Es que hay paquetes de 8 bits y también puede haber paquetes de 16 bits por si acaso. Y va lo mismo. En complemento al 1 o complemento al 2 puedes trabajar en paquetes de 8 o 16, ¿ya? También en este. Ahora, el signo es un solo bit y es el primero de la izquierda, ¿sí? Puedes también trabajar, si no te alcanza con 8, para la cantidad puedes trabajar con 16, ¿listo? Ahora, quiero esclarecer, si usaran de 16, acuérdense, 15 en total son para la cantidad y un hito es para el signo, ¿sí? Es muy parecido. Como los bits se cuentan desde el 0 de derecha a izquierda, ¿no? Entonces el bit 14 sería el que va ahí, y aquí estaría el bit 0, de 0 a 14. Y el bit 15 estaría solo para el signo, que sería este que está sueltito a un ladito. ¿Por qué lo separamos? Porque ese no lo puedes utilizar para representar la cantidad numérica. La cantidad numérica debe caberte en máximo este número de bits. Y creo que por eso va la pregunta de su compañero del tema de si podía usar más bits. Tal vez en algún número con 8 no le alcanzó, ¿sí? Si con 8 bits no te alcanzó para la... bueno, de los 8 en realidad solo puedes usar 7, ¿verdad? Si con los 7 bits no te alcanzó para la cantidad numérica, puedes saltar al siguiente, que es de 16, que va en la misma estrategia. Tu número te puede entrar ahora en 15 bits en total, dejando el
primero de la izquierda para el signo con 1 igual, ¿no? Que va 1 si es negativo y 0 si es positivo. Entonces, esta es una variación del complemento al 1 y el complemento al 2, que también es válido, ¿ya? Entonces, aquí va el valor. Entonces, ingeniera, nosotros al convertir un número a base binaria y hay aproximadamente unos 9 dígitos en la conversión, utilizamos directamente 16 bits. Correcto, porque no te alcanza, no te cabe en un paquete de 8. Tienes que irte a 16 bits, respetando igual las posiciones. Fíjate que vas a llenar con 0 todo lo que está de más a la izquierda, y aquí el signo va a ir como siempre, ¿no? Ahora, si es negativo, hay que hacer el tratamiento de cambiar los ceros por unos y unos por 0 para el complemento al 1. No se olviden la técnica del negativo, ¿ya? Gracias, ingeniera. Ingeniera, solo para aclarar, digamos, no puedo pasar a 9 o a 10 bits, sí o sí tengo que pasar a 16, ¿no? Sí, en realidad, bueno, históricamente se han manejado complementos de menos de 8, por ejemplo, de 12, ¿ya? Pero se entiende que los paquetes son en potencias del 2. Entonces hay que tratar de ir así de 8, 16, 32, en teoría pudieras ir a 64, es lo que normalmente se hace. Pero no te extrañes si en algún texto te dice que determinado formato numérico utiliza, por ejemplo, 12 bits a complemento al 2, ¿sí? No te extrañes. Es posible también trabajar en menos, pero yo prefiero que en esta parte que solamente están haciendo representación en paquetes, se concentren en decir, bueno, si no me caben 8, me voy a 16, a 32, en potencias del 2 siempre, ¿ya? Pero puede ser que pilles, por ejemplo, si no me equivoco, hay una representación de coma flotante estándar de 64 bits. ¿Se acuerdan que nosotros vimos con coma flotante IEEE 754 de 32 bits nada más? Y yo les dije que para la parte del exponente, para la parte de la mantisa, ¿no es cierto?, iba el binario del número en ese formato, ¿no? Hay otras representaciones, por ejemplo, de 64 bits, donde la parte de la mantisa ya lleva un número grande, y ahí ocupa, pues, no ocupa ni 8 ni 16, ocupa, pues, unos 40 y tantos, ¿sí? Entonces, hay variaciones en ese sentido. Pero por ahora, acostumbrémonos a usar de 8 o de potencias del 2 siempre, que es lo que normalmente va, ¿ya? Entonces, usen en este puntualmente del complemento de 16 bits, ¿sí? No creo que necesiten más grande de eso. Si ya fuera más grande, pueden usar también 32, sin embargo, ya que sería el mismo estilo. Un bit para el signo y los 31 sobrantes para la cantidad numérica llevada a binario y luego a complemento, ¿no? ¿Qué más? Ingeniera, una duda. En eso es lo que estaba mencionando de la coma flotante IEEE 754, en la parte de la mantisa, digamos, si me sale en el ejercicio me da con negativo, la mantisa tiene que estar en complemento al 2. De lo que me da, digamos, un entero me da convertirlo a base binaria. Esa base binaria está con negativo. Desde ahí lo convierto a complemento 1 para llegar a complemento al 2, ¿o cómo sería esa parte? Ya. Me confundí. En la coma flotante, en ese formato IEE 754, en ese formato que hemos visto nosotros, el negativo no se refleja en la mantisa, por si acaso, ¿ya? Simplemente la mantisa va a binario y lo pones en binario en el paquete. No hay una especificación de llevar a complemento a 1 y 2, en ese formato que vimos. Pero vas a ver, si buscas un poquito más de texto, que hay otras representaciones, ¿ya?, que llevan la mantisa a complemento al 1 o complemento al 2, ¿ya? Pero en esa que trabajamos, la clase anterior, ese formato específico que se trabajó en esa versión, no lleva a complemento a 1 y 2, directamente es el binario nada más. ¿Y dónde se refleja el que es negativo? En el bit del signo nada más, ¿verdad? ¿Ok? No sé si con eso te aclaré.
Sí, ingeniera, gracias. Al fin. Ok, ¿alguien más? Disculpe, ingeniera. Volviendo nuevamente a complemento al 1. Si ahora la cantidad convertida a binario tiene 8 dígitos y ya no hay campo para el bit del signo, directamente igual cambiamos a 16 bits, ¿no? Sí, sí, por eso tenés que irte a los 16. Porque no podés usar el bit del signo. Sí, tienes razón. Gracias, ingeniera. Ya. Bien, chicos, entonces sigan practicando. Ok, ahora lo que quiero es pasar al siguiente tema. Este tema que vamos a ver, lo vamos a ver en 2 partes. Hay hoy una parte teórica y como el miércoles tenemos muy cerquita la siguiente clase, les voy a dar un material que por favor necesito que ustedes lo lean, ¿ya? Es un material donde solo tenés que darte unos minutitos libres para darle una lectura, cosa que el día miércoles con esa base yo pueda trabajar ejercicios, ¿ya? Entonces voy a hacer un poquito al revés la segunda parte de la materia, que es el capítulo que toca, ¿no? Significa que voy a tratar de partir de cosas que ustedes saben para irles haciendo apropiar el concepto de cómo se trabaja con un algoritmo, ¿ya? Entonces, normalmente lo que yo hacía es darles la teoría y luego trabajamos, pero la verdad que a veces hay dudas que van teniendo en el camino y como no las usan, no se refleja hasta el día del examen. ¿Ya? Entonces, para que sea más fácil la segunda parte de la materia, yo les voy a pedir que hagan un poquito de su tiempo y le den una leidita a este material que yo igual les voy a pasar ahorita, pero lo voy a pasar conceptualizando solamente elementos fundamentales. Entonces, ¿qué necesita que ustedes retroalimenten, volviéndola a dar una lectura, ¿sí? Concentrados, ¿no? No es algo difícil, es solamente como que, pues, una lectura un poquito más clara o precisa de lo que vamos a hacer en la segunda parte, ¿ya? Entonces, y eso va a ser una buena base para el día miércoles. El día miércoles, sobre esa base, voy a hacer una especie de mini autoevaluación en línea. Vamos a hacer una autoevaluación aquí en la plataforma. Y bueno, ahí van a ver ustedes, todo lo que hemos ido viendo, de repente ya está apropiándose o se está entendiendo, ¿ya? Y claro, esa mini evaluación va a hacer de que 3 nada más ganen, ¿sí? La tanda, digamos, ¿no? Si son 100, de los 100, 3 van a ganar la tanda. Y de esos 3 que ganen la tanda, ¿ok? Claro, van a ganar puntos extras, ¿no es cierto? Los demás, claro, no pierden nada, pero sí la experiencia. ¿Y qué va a importar ahí? La velocidad de respuesta. Es decir, que el puntaje se te eleva cuanto más rápido respondas y de manera correcta. A eso me refiero, ¿ya? Entonces, si bien algunos dicen, pero he respondido todo bien, el tema es que le va a dar más nota o más puntaje al que más rápido responda, ¿ya? Entonces, esa dinámica la vamos a hacer el día miércoles, ¿listo? Y con eso, les esclarezco que después del primer parcial vamos a ir ya reduciendo un poquito el paso, porque ya hemos nivelado el avance de la materia. Significa que luego del examen nos vamos a poner de acuerdo cómo vamos a trabajar la segunda parte, ¿ya? Yo les voy a hacer una propuesta, me van a decir no me gusta, entonces voy a hacer otra propuesta, cosa de que ya trabajemos menos tiempo en línea, ¿ya? Y puedan ustedes también, bueno, trabajar el tema de ir haciendo los ejercicios y practicando, ¿ya? Ok, entonces empecemos con el tema número 4. ¿Ya? Yo le llamo que es el tema principal de la materia, porque normalmente cuando voy a preguntarme si hay que aumentarle punto a alguien, que le faltó un mini punto para aprobar, voy y miro si dominas este tema. Entonces es como que el núcleo de la materia es uno de los puntos más importantes. Este capítulo dice estructura de datos y programas, ¿ya? Un título más corto es algoritmo, ¿sí? Entonces, básicamente el capítulo 4 está en función al concepto de lo que es un algoritmo, ¿ya? Entonces, ahí está. Empecemos. Lo que propongo ahora no es muy largo, pero cuando toque que apunten algo importante, yo les voy a decir, apunten
apunten, porque de este tema teórico tiene que salir una plana de resumen, ¿ya? Entonces no se olviden cuando digan apunten, tengan esto, porque voy a necesitar que eso lo tengan como un formulario a la mano a partir de la siguiente semana, después del examen, porque con ese formulario van a trabajar los ejercicios y van a ver cómo van a, de a poquito, saber lo que estamos haciendo más fácil cada vez. ¿Listo? Bueno, en este tema de lo que vamos a hablar es de lo que es la conceptualización de un algoritmo, ¿ya? Normalmente cuando tenemos un problema, ¿no? O que cuando se nos plantea un problema para ser solucionado, nosotros pues nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para solucionar el problema? ¿Sí? Y de repente algunos tienen su forma de hacer las cosas, más ordenada, menos ordenada. De repente Juan decide hacer de una manera, Pedro de otra manera, pero seguramente Lucas no va a entender mucho de sus estrategias porque el proceso de construcción de la solución de un problema es muy propio de cada ser humano. Tiene que ver mucho con los conocimientos previos que cada uno tenga, con el conocimiento de base que ya tenga, ¿cierto? Y cuántos problemas similares a lo largo de la vida ha tenido hasta este momento. ¿Por qué? Porque el haber resuelto problemas similares te da una gran facilidad, porque la solución del problema actual seguramente está muy relacionada con soluciones anteriores que ya viste al problema similar, ¿verdad? Por eso a veces me dicen, por ejemplo, en el examen va a haber preguntas parecidas al práctico, entonces eso está yendo porque quieres asegurarte, ¿no? De que tienes esa ayuda, de que está similar a problemas que ya has resuelto en el práctico, porque tú sabes que eso te va a ayudar, ¿cierto? Entonces, lo mismo está sucediendo acá. Si nosotros se nos plantea un problema que ya está similar a algo resuelto anteriormente, uno dice, me suena, entonces todo eso, esa experiencia, esa solución anterior, seguro te va a servir para plantear la nueva solución, ¿ya? Lo que vamos a hacer en este tema es reorganizar su forma de plantear la solución a un problema, ¿listo? Pasa que puede ser que te haya funcionado algunas veces y otras no, y luego dijiste, ay, ni modo, no funcionó. Pero nosotros tendríamos que ahora ponernos la meta de que cualquier problema que nos planteen y sea solucionable a través del computador, lo podamos realizar, ¿ya? Los problemas que vamos a analizar técnicamente son llevables al computador en el sentido de que su solución se representa bajo algún cálculo, alguna operación, alguna secuencia de pasos lógicas que se pueden hacer, ¿ya? Entonces, apuntando a ese tipo de problemas es lo que vamos a trabajar. Sin embargo, ¿qué debe quedar para ustedes? Que no importando si al otro semestre no miras 2.10 o no miras más 2.5 o acá se acaba la materia, en realidad este constructo que vamos a aprender te sirve en la vida real, porque tú en la área de ingeniería de por vida tienes que solucionar problemas, ¿sí? Por eso es la carrera ingeniería. Te las tienes que ingeniar para solucionar una serie de problemas a lo largo de tu carrera, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a hacer es organizarlo, replantear las formas en que has tal vez estructurado antes, hacia una forma tal vez más clara, más precisa, más formal, de tal manera de que ahora ya no tengas esas trabas de dudas, lagunas o temas de no sé por qué, pero funcionó. No, acá tú tienes que saber que funciona y tienes que saber por qué funciona, porque el saber por qué funciona te va a permitir utilizar esas estrategias en soluciones futuras a otros problemas, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón por la cual tenemos que saber por qué soluciona, cómo se soluciona. Y de hecho, el aprendizaje de ustedes va a estar en el momento en que se paren preguntando, ¿no? ¿Por qué no puedo solucionar este problema? O sea, en la medida que tú tengas mucha dificultad al principio, te va a ayudar, porque más adelante todas esas dudas tienen que ir esclareciéndose y tú tienes que ir respondiéndome, los porqués tienen que ir siendo respondidos en la medida que vayamos trabajando más y más problemas, ¿ya? Entonces, cuando ya empecemos a practicar, les voy a plantear otra vez el práctico número 3 y ustedes deberían ir a la par, porque el práctico está partido en 3 partes, fáciles, medianos y difíciles. Entonces, seguramente voy a empezar yo con fáciles, y yo ando en algoritmos fáciles y tú debes ir solucionando el práctico en algoritmos fáciles. Lo mismo en medios y en difíciles y para adelante, ¿ya? Ok,
Entonces, esa sería la introducción a la materia. ¿Pero qué es un algoritmo? Básicamente un algoritmo es considerado como una secuencia de pasos ordenado, ¿ya? Lógico, que está apuntando a la solución de algún problema en específico. Esa sería la palabra clave, ¿sí? La solución a algún problema en específico. Yo estoy segura que si les hubiera planteado la forma de convertir un número de base 10 a base X, binaria, hexadecimal, etcétera, bajo la forma de algoritmo, todo el mundo me hubiera entendido desde el principio. Pero ¿qué hice yo cuando enseñé el método de conversión de base 10 a base binaria, por ejemplo? Les dije divisiones sucesivas y en palabras, ¿no? Hasta que ya no puedas dividir, hasta que el resultado sea 0. Y luego los resultados de cada división ha tenido que ser división entera, porque lo que importa es el residuo, lo que sobró de cada división. ¿Por qué? Porque ahí están los dígitos de la conversión. Entonces, si eso yo lo hubiera estructurado a la forma de algoritmo, con solo haber visto una gráfica, hubieras podido decir, ah, así se hace la conversión del número de base 10 a base binaria. Entonces, ese es el espíritu de la primera parte. Nos hemos connotado una serie de ejercicios con algoritmia, ¿ya? Pero de una forma verbal, ¿cierto? Entonces, ahora yo les voy a hacer replantear esos algoritmos de una forma estructurada. En esta primera parte de la materia vamos a usar varios algoritmos que hemos visto en la parte 1 y lo van a ver ahora de manera formal y van a decir, ojalá me hubieran enseñado así, porque es más fácil verlo bajo la forma de algoritmia a lo que son los pasos que hay que hacer para solucionar un problema. ¿Listo? Entonces, el diseño de un algoritmo no es tan complicado. ¿En qué consiste? Podríamos hablar muchas clases del diseño de algoritmo, pero principalmente vamos a concentrarnos en un concepto. Dividir el problema. Dividir el problema. Dividir el problema para enfocarnos en pedacitos que luego van a ser la solución del problema final. Vamos a ver un ejemplo. Tú tienes que convertir, imagínate, vamos a poner el caso de hoy, un número real, ¿sí? Tienes este número real que está en base 10 y te están pidiendo, ¿no es cierto?, por algún motivo, llevarlo, por decirte, a otra base, en este caso, a base 5, ¿sí? Te están pidiendo la conversión a base 5. Entonces, este número lo veo complicado, pero yo les digo, bueno, voy a dividir el problema, es un número real, y voy a irme por la parte fácil. Voy a hacer un paso 1, que tiene que ver la parte entera nada más, ¿sí? Convertir el 53, nada más, que es la parte entera de lo que hay que convertir, ¿verdad? Entonces, estoy dividiendo el problema. El problema era todo esto, ahora me estoy diciendo solamente el 53. Y lo mismo voy a hacer para la parte decimal. Voy a decir, bueno, hay que convertir el 0.8733, ¿no? Entonces, tú también te vas a preocupar de convertir solo la parte decimal. En el primer paso, aquí, a convertir el 53, te vas a acordar de divisiones sucesivas y vas a aplicar el método de divisiones sucesivas. En este segundo paso, vas a ver parte decimal, es decir, multiplicaciones sucesivas. Entonces, vas a aplicar ambos métodos. Una vez que hayas concluido la aplicación de ambos, dividiendo tu problema, que era grande, en 2 partes, vas a tomar los resultados que arrojaron ambas y vas a construir una solución final, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la solución final? La composición de ambos resultados, ¿verdad? La composición de ambos van a ayudar a decirte cuál es la cantidad en la base 5 que tenías que convertir. En todo caso, a ver, vamos a arreglar un poquito esto. Esto diría ahí, ¿verdad? Vamos a ponerlo en orden para que ustedes vean cómo se arma. Voy a hacer un espacio. Ahí está. Este era el 53. Esta es la parte decimal, son pedazos del problema que había, cada pedazo ha arrojado una solución, ¿sí? Ahí está una, esta arrojó otra solución, ¿sí? Ahí ya se entiende mejor, ¿verdad? Y la solución de ambas, yo las tengo que unir, ¿ok? Unir como si fueran una sola, es decir, que es como que ahí le voy a aplicar el más, ¿no? Voy a hacer una suma de ambas.
Aplico la suma de ambas y obtengo el resultado final, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a veces hace el espíritu de la algoritmia. Cuando el problema sea demasiado complejo, grande, complicado, dividiremos el problema para que cada pequeño pedacito se resuelva con un pequeño algoritmo, le vamos a decir subalgoritmo, cosa que luego sumamos los dos subalgoritmos y construimos una solución final. Dividir para vencer, dice, ¿no? Ahí está un ejemplo de cómo dividir para vencer, ¿sí? Y bueno, uno es el tema ese, ¿no? Estructurar el problema en partes, ¿no? Cosa que la solución de cada parte me va a llevar a la solución general. 2, tenemos que llenarnos de unos conceptos teóricos, ¿sí? Que aquí están resumidos. La variable, ese lo conocen. Cuando estás trabajando en la calculadora, algún amiguito cuando te enseñó a trabajar ahí te dijo, bueno, vas a depositar esto en una variable para que luego lo recuperes y sigas calculando. Suelen ustedes almacenar resultados temporales que van calculando y dicen, pónganlo en una variable. La variable en el fondo es como una cajita en la memoria RAM, entre comillas, la memoria RAM, donde se va almacenando datos. ¿Ya? Entonces, el resultado, por ejemplo, de la conversión del 53 lo puedo poner en una variable para que no se pierda, porque si no lo guardo en variable se pierde. El resultado de la conversión de esta parte decimal también lo tendré que poner en otra variable, porque si no se va a perder. Entonces, ¿por qué se llama variable? No solo por el hecho de que almacena un dato, sino ese dato que almacena puede moverse de un valor a otro. Eso lo vamos a estudiar en la siguiente clase. Opuesta a la variable y similar por otro lado es la constante. La constante también se refiere a una caja que está en memoria RAM y que puede almacenar un valor, pero el valor que almacena no se mueve en ningún momento, o sea, nace como un valor y no se mueve. Constante, por ejemplo, la pi, el número de Euler, y bueno, hay un montón de constantes por ahí que ustedes reconocen, ¿ya? Y que ahora que trabajemos con la solución de problemas llevados a computadora van a ir apareciendo, ¿ya? Entonces, algunos dicen la constante es igual que la variable, no es tan así. La constante es similar a la variable porque es un valor que no se mueve. De ahí viene el nombre variable, ¿no? Porque varía a lo largo del algoritmo. En el algoritmo nace como un valor y cuando muere el algoritmo puede que la variable haya llegado a transformarse en algún otro valor, ¿sí? Vamos a recordar un poquito de lo que son las expresiones aritméticas, ya lo vieron en la parte de operaciones de conversiones, ¿sí? También expresiones lógicas, álgebra de Boole, un poquito de Max 100, pero no gran cosa. Vamos a ocupar el corazoncito de Max 100, que era los famosos conectores lógicos, no sé si ya les es familiar, el AND que llamamos, o la conjunción, la disyunción, ¿cierto? Ya de repente a alguien les es familiar estos simbolitos, ¿sí? La conjunción, la disyunción, la negación, o and, or, not, de repente, no, sí, no importa. Lo que vamos a necesitar acá, yo les voy a hacer acuerdo para que vean que esto también se aplica en programación. Les cuento que el alma de la programación está basada en la lógica que vieron en Max 100. Toda esa lógica simbólica justamente es la que funciona aquí en la computadora, ¿ya? Pero pues la algoritmia nos facilita un poquito el trabajo a la hora de representarlo, ¿ya? Entonces no se preocupen que lo mínimo que van a necesitar es justamente está aquí, ¿sí? Manejo de la conjunción, disyunción, la negación. Y si ustedes recuerdan todo lo que vieron en Max 100, esto es nada más un granito de arena de lo que vieron, ¿ya? Entonces, esta es la base fundamental sobre la cual vamos a trabajar. Ok, y operaciones de comparación, eso yo les decía al otro grupo. Sin comparaciones no hay algoritmo. De hecho, un algoritmo que no compara es raro, rarísimo, porque es raro, porque es un algoritmo simple que tal vez ni siquiera debí preocuparme de hacer. ¿Ya? ¿Qué es una comparación? Alguien me decía en el otro grupo, no estoy seguro de entender qué es comparación. Pero cuando tú dices, por ejemplo, 2 mayor que 3, estás comparando, ¿sí? Ahí voy a volverlo a escribir, no sé por qué se me fue. 2 mayor que 3, ¿sí? ¿Ok? Estás comparando.
Y esa comparación, fíjate que en el fondo, si tú la analizas bien, la comparación es una pregunta. ¿Sí o no? 2 mayor que el 3, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de 2 mayor que el 3? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la respuesta a 2 mayor que el 3? Falso. Falso, me dice. ¿Están todos de acuerdo? Falso. Falso, tienes razón, está falso. Yo estoy un poco confundida a veces y no la vi bien la pregunta. Siempre vean la pregunta más de una vez, es mi recomendación, ¿ya? Entonces, yo aquí, por ejemplo, hice 2 mayor que el 3, es una pregunta, miren, no es correcto, pero normalmente debes imaginarte, está el signito de interrogación ahí, porque es una pregunta. Y casualmente en algoritmia jamás te vas a confundir una pregunta porque está encerrado en rombo, ¿ya? Cualquier cosa en algoritmia que veas como un rombo, está preguntando algo. Pero no pregunta así, ¿no? ¿Será que el 2 es mayor que el 3? No. Eso es lo que tú interpretas. Ahí está escrita una comparación. Entonces, en algoritmia nosotros vamos a realizar preguntas con comparaciones. ¿Ok? Es bien importante esto que estoy apuntando ahorita. Con comparaciones van a ser preguntas. No van a decir, computadora, ¿será que hace calor? Computadora no entiende los estructos de palabras, no va a entender nada de esa secuencia de palabras que has escrito o que le has dicho, ¿cierto? Aunque, bueno, en algoritmia nosotros no podemos escribir puntualmente en un algoritmo las preguntas tal cual las conocemos, ¿no? ¿Será que hace calor? ¿Será que hace frío? No. Pero podemos poner comparaciones, ¿sí? En vez de decir, ¿será que hace calor? De repente yo puedo armar una pregunta simple, miren, y decir, a ver, veamos si se me ocurre algo así como esto. Decir, por ejemplo, ¿será que temperatura o TMP, que tiene la temperatura, es mayor que 30 grados? Fíjense, si yo pongo esa comparación, donde se sabe que TMP es una variable que tiene la temperatura ambiente, seguramente hay un sensor que ha detectado la temperatura y se lo ha pasado a la variable. Bueno, en este punto, imaginemos que TMP tiene la temperatura de este momento. Entonces, yo si quiero preguntar si hace calor, simplemente tal vez me tengo que armar una pregunta, ¿no? Si el TMP es mayor que 30, es verdadero, pues digo, hace calor. Si es falso, no hace calor, ¿no? Porque tampoco hace frío, ¿sí? Entonces, así se arman en algoritmia las preguntas. Y ojo, las preguntas solo pueden arrojar 2 valores. Y eso creo que ya estuvo claro en el anterior ejercicio, ¿no? Los únicos valores que puede arrojar una comparación en algoritmia es falso o verdadero, ¿sí? Falso, o es falso o es verdadero. No puede ser ambas cosas. ¿O será que hay algo que es ambas cosas? No, ¿verdad? Yo no he encontrado algo que sea ambas cosas, ¿sí? O es falso o es verdadero, pero por un lado se va a ir. Entonces, una herramienta fundamental es esto, ya en algoritmia. Y esto es justamente la punta del iceberg que vamos a ver cuando estemos analizando las famosas estructuras algorítmicas, que es esto último concepto que tenemos que analizar. Las estructuras algorítmicas son como esqueletos que tenemos que utilizar para armar el algoritmo. ¿Se acuerdan que les dije que el algoritmo tiene que ser bien claro, bien formal, sin ambigüedades, ¿cierto? Entonces, la única forma de armar un algoritmo con ese contexto es a través de las estructuras algorítmicas. ¿Y qué son esas? Son unas herramientillas que yo les voy a enseñar para que ustedes lo anoten en su formulario, cosa que cuando yo necesite, por ejemplo, formular una pregunta, les voy a decir, vayan a su ayuda a memoria y busquen cuál es la que formula las preguntas. Les vamos a poner un nombre, porque en realidad son como 3 estructuras algorítmicas las principales, pero si desglosamos esas 3, te vas a encontrar con que hay unas 7 estructuras algorítmicas.
Entonces, esas 7 son las que tú tienes que tener en tu ayuda a memoria. Y tú decirme, cuando yo quiera formular una pregunta, ¿cuál de ellas voy a utilizar? Entonces, ustedes cuando estemos armando el algoritmo van a fijarse su mirada, van a decir, use esto, me van a decir. Entonces, yo voy a usar ese objeto o esa estructura y voy a ir armando el algoritmo. Entonces, el algoritmo se arma con una secuencia de estructuras algorítmicas. Y ahorita yo sé que se están preguntando, ¿y eso a qué se parece? Se parecen un poquito a esto que hemos formulado aquí en el lado derecho. Vamos a ver, un poquito el internet se está... Voy a ver, ok. Se ha bajado un poquito el internet, pero me voy a detener cuando se baje. Un momentito, sigue todavía inestable. Ok, entonces, vuelvo a repetir. Las estructuras algorítmicas se parecen a esto que he armado por acá. ¿Sí? A esto que está por acá. Pero no se preocupen que igual les voy a hacer anotar en el resumen, les voy a enseñar a utilizar. Y bueno, eso es el alma del tema 4. Diseñar el algoritmo para lograr solucionar problemas. Una vez que esto esté dominado, en el siguiente tema vamos a ver lo que es ya programación, que significa traducir el algoritmo a un lenguaje de programación. ¿Ya? Y para eso vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre algunos conceptos de cómo vamos a trabajar, pero eso lo vamos a hacer una vez estemos por concluir el tema número 4, que todavía está faltando. Y ahí van a ir también lo que llamamos algunas pastillas de conocimiento, quiere decir, ahí va a ir algunos elementos que yo les voy a hacer recuerdo que ya vienen de MAT 100 o que de repente de alguna otra materia anterior que era prerequisito, pero que ahora las vamos a necesitar para podernos plantear algoritmos. Entonces, en esta parte no es mucho, pero hay algunos elementos como por ejemplo el tratamiento de series numéricas, sumatorio, productorio. Algunos ya lo han visto en MAT 100, pero acá igual está haciendo recuerdo de lo mínimo que hay que recordar para que pues no se pierdan y puedan utilizar ese tipo de ejemplos. Y luego vamos a plantear un taller número 2. Como les comentaba, este tema es el más importante, entonces ahora el taller 2 lo vamos a plantear en línea y lo vamos a tratar de trabajar en conjunto con mi persona para que luego con el auxiliar ya vayan y pues vayan rellenando todos los huequitos que han ido apareciendo de repente y que todavía no he llegado yo a cubrir a lo largo del tema 4, ¿ya? Entonces es un capítulo largo, pero se le da el tiempo mayor de clases por el tema de que es lo más importante que hay que saber. Sin darnos cuenta, yo acá les he resumido todo el tema 4, ¿ya? Entonces lo que yo voy a pasar a hacer es ir avanzando sobre algunos conceptos y irles diciendo qué es lo que van a leer. Todavía no les he pasado, ¿no es cierto?, el resumen de lo que tienen que leer y lo que tienen que tener en su ayuda a memoria. ¿Ok? Todavía no vamos ahí. Bueno, palabras claves de este tema: algoritmo, por supuesto, estructura de datos. ¿Se acuerdan que el título del tema era estructura de datos en los programas? Bueno, cuando hablaba de estructura de datos, se refería puntualmente a la variable, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar lo que se llama variables simples. Por eso es que el concepto de estructura de datos lo van a ver muy sencillo, ¿ya? Entonces, algoritmo, variable o estructura de datos, ¿ya? Y estructura algorítmica. Y este todavía está con la gran incógnita. Si bien sabemos que la variable es como una caja que almacena valores, como está mostrando aquí, ya, la estructura algorítmica, yo les había dicho que nos permite plantear el esqueleto sobre el cual se arma el algoritmo. Entonces, esta gráfica que está aquí, este ladito, más o menos está mostrando un poquito de una estructura algorítmica, pero hay unas figuras raras que ahí nada más quiero que puntualicen. Hay una elipse, hay un paralelogramo, hay un rectángulo, ¿sí? Esos son elementos fundamentales de la estructura algorítmica. Todavía no la hemos conocido, pero ya visualmente eso tiene que venir a la memoria cuando hablemos de estructura algorítmica, ¿sí? Son esqueletos sobre los cuales vamos armando el algoritmo. Es decir, que usamos esa base sobre la cual vamos a ir así rellenando el algoritmo, ¿ya? Si lo quieren ver así. ¿Y a qué se parece gráficamente? A estos símbolos: elipses, rectángulos, paralelogramos, ¿sí? Flechas verticales, ¿sí? Horizontales, pero fíjense,
rectas las flechas que van a utilizar. Acá no se ve muy bien, pero hay unas flechitas ahí y son rectas, verticales, horizontales. No hay nada chueco, a eso me refiero, ¿sí? No hay nada chueco. ¿Qué significa? No hay una recta, a ver, por ejemplo, de este estilo que veo en los exámenes. Así, no hay nada así tampoco, ¿ya? Entonces todo es recto. Y eso nos va a llevar a un quinto capítulo ya preparados para crear programas. ¿Qué es un programa? Bueno, es un algoritmo traducido a un lenguaje de programación. Eso es un programa. Es un algoritmo traducido a un lenguaje de programación. A mí me gustaría saber cuántos de ustedes manejan el idioma de inglés. A ver, levanten la manito los que tienen, no les digo que hablen perfecto, elementos básicos del inglés. ¿Quiénes tienen? Levanten la manito. Tienen para levantar la manito y para que yo vea, no sé si pueden mostrarme. Inglés. Saben que el inglés es una gran cosa. Yo nunca me olvido que cuando salí de la carrera, el mejor trabajo que podía conseguir, lo conseguí gracias a que sabía inglés, ¿sí? Entonces, si no hubiera sabido inglés, me lo iba a perder ese trabajo, porque tenía que trabajar con gringos que hablaban español, pero preferentemente buscaban con conocimiento en inglés por la literatura que había que manejar y el trabajo que había que hacer, ¿sí? Mire, solamente 12. Pero lo bueno es que están a tiempo, ustedes están pues empezando la carrera. Traten de ver, ahora hay muchos convenios, ¿no? Con el CBA, de repente es mejor presencial, tienen razón, eso no lo discuto, pero hay muchos convenios que debes aprovechar de la facultad con el CBA. Bueno, era el mejor lugar para aprender en mi época, creo que sigue siendo así. Toda la vida te va a ayudar, ¿sí? Toda la vida. No te olvides que es una herramienta que te va a dar, ¿quién puede decir? Puntos extras cuando estés buscando un trabajo, porque te da un plus que luego vas a valorar. Entonces, miren, solo hay 12 y les aseguro a esos 12 que ya tienen algunos conocimientos en inglés. Cuando yo hable de programación, quiere decir llevar el algoritmo a un programa, les va a ser más fácil porque los programas están en inglés. Ahora, ustedes que nunca han visto inglés, tampoco se preocupen tanto porque pues, aquí no es la materia de inglés, ni es prerequisito siquiera, ¿ya? Porque lo van a aprender igual, solamente que hay que hacernos un vocabulario. Vamos a manejar 2 vocabularios en esta materia, ¿sí? Uno para lo que es algoritmos, todo lo que es algoritmos. Y otro donde está la traducción de esos algoritmos a un lenguaje de programación. O sea, va a haber una mera traducción que vamos a hacer como un vocabulario, ¿ya? Y los que ya saben inglés van a ver, esto en un ratito se lo van a aprender, va a ser muy similar a lo que ya manejaron. Y los otros, ahí un poquito nos vamos a esforzar y los vamos a alcanzar. Pero yo los desafío que cuando terminen vayan teniendo más tiempito, vayan teniendo un poquito más de dinerito, se hagan su tiempito para aprender inglés, es fundamental hoy en día, ¿ya? Bueno, entonces esos conceptos ya los hemos apropiado, vámonos a lo siguiente. Okay. Esta es la apariencia de un algoritmo simple o sencillo, ¿sí? No sé si se acuerdan la primera gráfica, ¿ya? Yo les puntualicé algunos elementos, por ejemplo, el algoritmo tiene elipses, ¿sí? Ahí están elipses, tiene paralelogramos y rectángulos, ahí está. Y está hecho por flechas rectas, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo que todo eso era cierto. ¿Sí? Ahora, no se preocupen, les voy a enseñar qué es el elipse, qué significa el paralelogramo, qué significa el rectángulo. Lo vamos a aprender, pero yo les desafío a hacer lo siguiente. Cuando uno empieza a leer algo, debe empezar en el principio. Aquí te está diciendo puntualmente, este es el principio, ¿cierto? Entonces, lo primero que voy a hacer es decir, bueno, este algoritmo empieza aquí. ¿Aquí qué dice? Leer A, B y C. Dice, ¿qué son A, B y C? Tengo que enseñar algoritmo para que aprendan qué es A, B y C. Pero me parece que son variables, ¿sí? ¿Qué está haciendo aquí? Suma igual a A más B más C. Está poniendo en la variable suma el resultado de la operación de suma entre A, B y C, ¿no? Ahora, ¿qué está haciendo aquí? Dice, mostrar el valor de la variable suma. Entonces, está mostrando suma.
¿Y qué está haciendo aquí? Terminó el algoritmo. Entonces, el algoritmo se lo lee de esa manera. Empiezas del principio y acabas en el final. Y nadie se pierde. ¿Por qué? Porque lo que tienes son unas flechas. Estas flechitas son las que te están dando la dirección de en qué orden vas a buscar y encontrar las cosas. Ahí está. ¿Ok? Entonces, dice que el algoritmo lee 3 números. Lo suma e imprime el resultado. Y la pregunta es, ¿encuentras algún error en esa secuencia de algoritmo? ¿Hay algún error? No sé si alguien me puede decir si encuentra algún error ahí. ¿O está todo bien? No me refiero al algoritmo técnicamente, sino a los pasos que se hicieron. ¿Qué pasos se hicieron? Que no inventó una variable para suma. A ver, repitamos un ratito. Leímos 3 variables, sumé 3 variables y mostré la variable suma. Y la pregunta es si hay algún error en la lógica del algoritmo. ¿Qué me dices? No existe variable para la suma. No existe variable para la suma. ¿Y esto qué es? No, esa variable. Esa es una variable. Es una variable. A veces son variables, suma es una variable porque está depositando la suma de los 3 en esa variable. Y está mostrando la suma. ¿Sí? Técnicamente no hay error. ¿Sí? No hay error. Pero de repente siempre es correcto que cuando tú armes tu algoritmo hagas esto mismo que hiciste ahora. ¿Sí? Te vayas preguntando paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. A eso iba el ejercicio. Que hagas la secuenciación y tú vayas viendo si todo tenía lógica en función al paso anterior. Resulta que en algoritmia esto tiene un orden. Es importante el orden. Este es 1, este de acá es 2, este de acá es 3, y lo ha hecho en 3 pasos. Leyó datos, sumó los datos y mostró resultados. Entonces ha hecho los 3 pasos. Y el orden era importante, ¿no? Si yo desordenara esto, me parece que no sería un buen resultado. ¿Por qué? Porque, a ver, imagínense que yo hubiera volcado un poco las cosas. A ver, voy a tratar de mostrar así. Imagínense que yo hubiera hecho esto. Y acá pongo suma, ¿sí? Igual a A más B más C. ¿Ya? Vamos a ver, un poquito más pequeñito porque no tengo mucho espacio. Ok, ahí está sumando. Y luego, imagínense, bueno, por acá suponemos que ha hecho algo y que estoy mirando solamente esta parte. Ha hecho la suma más B más C. Y luego aquí recién agarra en un paralelogramo, que no lo puedo dibujar muy bien, pero voy a intentar. Intenta hacer esto. Solamente me van a revisar esta partecita, ¿ya? Es como que estoy mostrando un pedazo de un algoritmo que un estudiante ha hecho. ¿Listo? Entonces toca que lo revisemos si está bien lo que ha hecho, ¿ya? En las gráficas está todo bien, pero aquí escribió algo. Y dice... Ok, y bueno, le saqué una fotito a un pedazo de su algoritmo, ¿sí? Y la pregunta es, si en este pedacito que estamos viendo del algoritmo, ustedes observan algún error o falla. Sí, que primero debería ser leer, ya que el algoritmo primero tiene que leer una variable para después desarrollar su suma. Exacto, chicos. Exacto, lo que dijo la compañera es cierto. Aquí me falta una comita, involuntariamente lo puse, pero lo que ella dijo es cierto. Aquí está sumando A, B y C, y A, B y C, ¿qué son? Basura, desconocido. Mientras no le pongamos un valor A, B, C, tiene basura. Y aquí cuando dice leer A, B, C, bueno, está leyendo después de sumar.
¿no? Entonces, ella está bien. Primero debió leer las 3 variables y luego sumarlas, que sería lo correcto. Entonces, no olviden que el orden es súper importante en el algoritmo. ¿Qué va primero, qué va segundo, qué va tercero? Si bien es cierto que por todos los caminos se llega a Roma, ¿sí? No te olvides que si bien eso es cierto, el orden en que vayas sí importa, ¿ya? El orden en que vayas sí importa, ¿ok? Repito acá, le falta una coma, se me pasó, pero ya no lo puedo cambiar porque no me deja, no sé qué pasó. Entonces, a ver, ahí sí me va a dejar. Ahí nos queda María, por ejemplo, ¿ok? Me faltaba una comita ahí, que si no la tiene también es error, por si acaso. Porque si no hubiera esa coma, diría BC, la variable sería BC, ¿sí? Entonces es diferente B, C de BC, ¿ya? Listo. Perfecto. Vamos al siguiente concepto ahora. Borramos todo y continuamos. Elementos de un algoritmo. Cualquier algoritmo que vayan a construir entonces dice que tiene estos 3 elementos. Ahora, estos 3 elementos no tienen un orden realmente, pero yo les voy a dar un consejo. Si bien cuando vemos un algoritmo decimos tiene entrada, ¿sí? Tiene proceso y tiene salida, si bien estamos diciendo eso, ¿en qué orden tú vas a tener los 3 elementos al momento de construirlos? ¿En qué orden los vas a usar? Porque habíamos dicho que el orden era importante. Bueno, yo les aconsejo, puntualmente en este caso, siempre comenzar analizando el algoritmo desde la salida. ¿Sí? ¿Y por qué la salida? Porque la salida dice qué es lo que quieren que el algoritmo resuelva. La salida debe ser el resultado encontrado por el algoritmo. ¿Sí? Entonces, la salida está asociada al concepto de resultado. ¿Ya? Entonces, si yo estoy segura de qué quieren que haga con el algoritmo, de qué resultados está buscando, entonces me voy a preguntar luego qué proceso es importante que yo resuelva para poderlo ejecutar. ¿Sí? Se me voy a ir al paso 2. Y derivado de ese proceso, donde va a aparecer fórmulas, operaciones aritméticas, conocimientos de algún área, etcétera, derivado de haber encontrado que necesito eso, me voy a ir al paso 3 y voy a decir, para resolver el problema, necesito estos elementos de entrada. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo he hecho en reversa. ¿Sí? He hecho primero la salida, la he pensado, y una vez que sé que quieren, voy y busco qué proceso es necesario ejecutar para obtener esa salida, pero normalmente ese proceso está asociado a que necesito datos, información que me den como entrada para que yo logre procesar esa información, ¿sí? Entonces, ese es el consejo que les doy, porque un algoritmo, por más que tú lo veas de una u otra manera, tiene siempre las 3 cosas: entrada, proceso y salida. Si bien al armar el algoritmo, al escribirlo, tu orden va a ser entrada, proceso y salida, porque acuérdense que el orden era importante, tú no necesariamente lo vas a pensar primero así. El primer paso para construir un algoritmo se llama análisis. ¿Sí? Análisis. Y el análisis del problema que tienes que solucionar, mi consejo es, empieza viendo primero qué es lo que quieren que resuelvas, qué salida, qué resultado te están pidiendo. Y de ahí te enfocas en qué necesitas para lograr ese resultado, qué fórmula, qué conocimiento de física, química, matemáticas te va a apoyar, ¿sí? Y cuando ya hayas definido, te vas a preguntar, ¿qué datos de entrada le pido? ¿Qué necesito que me den para que yo logre hacer este proceso? Imagínate que te digan, calcule el área de un cuadrado. ¿Qué quieren que de salida? El área. La salida es el área. ¿Qué necesitas para calcular el área de un cuadrado? Díganme ustedes, lo saben. La salida es el área. Pero para lograr el área, ¿qué necesitas del cuadrado? La fórmula, ¿sí? La fórmula del área del cuadrado, ¿cuál es? Lado por lado.
¿Ok? Lado por lado, ¿sí? L por L le dice, ¿no? También puede ser base por altura. Bueno, eso ya varía de acuerdo a la fórmula que han visto. Pero para poder calcular esa área que es lado por lado, tú no tienes el lado. Entonces sí o sí le vas a tener que decir dato de entrada. Necesito que me digas el lado. Y como es un cuadrado, solo le pido una vez que me diga cuál es el lado, L. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que yo empecé pues del elemento básico, que es la salida, ¿sí? Yo sé que tengo que encontrar el área del cuadrado. Me pregunté la fórmula o el proceso es utilizando el área, la fórmula del área, ¿sí? Lado por lado. Y como no tengo el lado, pues lo voy a pedir que me digan cuánto vale el lado para que pueda calcular y pueda mostrar resultados. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso de análisis. Entonces, este paso 1 es súper importante que lo tengamos claro, porque luego de esto nos tenemos que ir al segundo paso, que es el diseño. ¿Ya? Ok, vámonos al siguiente. Algo que se me había olvidado y que se notó ahí en la fórmula del área. La fórmula del área es lado por lado, pero ¿qué es ese L? L que anoté son variables, ¿sí? Son variables. No se olviden que las variables se reflejan en la entrada y la salida. ¿Por qué? Porque la salida va a estar en una variable. ¿Cuál era la variable que yo utilicé en la salida? Era área, ¿sí? ¿Cuál era la variable que utilicé en la entrada? Era L, ¿sí? Para obtener el lado. Entonces, definitivamente, las variables van a estar metidas en la entrada y en la salida. Y en el proceso van las fórmulas, etcétera, pero no solamente van fórmulas, van algo súper importante que todavía está faltando que le demos su tiempo. Estructuras algorítmicas, esos esqueletos que les dije, esos rombos que les dije, ahí van en el proceso, ¿ya? Entonces, ahí están los componentes principales que vamos a ver durante el diseño del algoritmo, ¿ya? Entonces, ahorita me concentré básicamente en el análisis. El análisis lo hacíamos entonces salida, proceso y entrada, ¿sí? Salida, proceso y entrada. Y este ciclo dice puede ir y volver, ¿sí? Puedes volver a repetir revisando para atrás hasta que te convenza de que la solución es la correcta, ¿ok? Ahora, una vez que hemos definido eso, paso 1, analizar el problema, entender el problema. ¿Cómo van a analizar los problemas, chicos? Ya dijimos, empiezo con la salida, luego el proceso y luego la entrada. Una vez que logre congruenciar estos 3 pasos por lo que necesito, yo ya tengo el análisis del problema. Este triángulo está indicando que cuando empiezas a analizar el problema es normalmente difícil, complicado, te preguntas cómo, con qué. Entonces en algún momento el problema se hace simple porque ya descubriste cómo y con qué. Entonces aquí es donde pensamos mucho, ¿ya? También la entrada, recordarles que puede ser que el problema no necesite nada como dato de entrada, ¿sí? Puede ser, eso puede estar vacío. Pero no existe algoritmo sin salida. Todo algoritmo que construyas debe tener alguna salida o resultado, ¿ok? Después del paso 1 vendrá el siguiente paso, el 2, diseño del algoritmo. Cuando diseñamos el algoritmo, porque el analizar es pensar, ¿cómo vamos a pensar? En función a esos 3 pasos, ¿qué va a salir, qué voy a procesar y qué va a entrar? Teniendo esos elementos escritos o plasmados de tal manera que tú lo entiendas, vamos a ir al segundo paso que va a ser diseñar el algoritmo. El diseño del algoritmo lo vamos a hacer a través de lo que llamamos el diagrama de flujo, ¿sí? Diagrama de flujo. El diagrama de flujo es una forma de representación de los algoritmos gráfica, clara, precisa, sin ambigüedades, que a nosotros nos va a facilitar a la hora de decir mi algoritmo está bien o está mal, ¿cierto? Entonces, siempre que lo grafique, por favor tomen en cuenta que en el diagrama de flujo cada símbolo gráfico tiene un significado que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Los pasos siempre son en orden. ¿Se acuerdan cómo lo leímos? ¿Sí? Primero, segundo, tercero. Es súper importante no olvidar que el algoritmo se lee de manera vertical, ¿ya?
Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que la simbología de diagramas de flujo puede variar de una literatura a otra. La que yo voy a ocupar acá es genérica, entonces ustedes tienen que hacerse el formulario de los símbolos que van a ir en el diagrama de flujo, para que no tengamos ese problema de que tú utilizas uno, yo utilizo otro, aunque me conozco la mayoría de las representaciones que varían en la literatura en general. Pero voy a tratar de que por favor ustedes también ocupen la que estoy proponiendo acá para que uniformicemos todo y no haya ambigüedad, ¿ya? Vámonos ahora por el siguiente paso. Ahí está. Esto es lo que ustedes tienen que en este momento copiarme, por favor, en 3 segunditos a su apunte. Estas gráficas. ¿Por qué? Porque empezamos lo que es nuestro formulario. Simbología del diagrama de flujo. Elipse indica inicio final. Paralelogramo, entrada o salida. Una instrucción simple, un cálculo de una fórmula, etcétera, va a ir en un rectángulo. Un proceso es un subalgoritmo. ¿Se acuerdan que dijimos algoritmo, dividir para vencer? Bueno, a veces podemos pedacear el algoritmo en subalgoritmos y lo vamos a representar justamente con este símbolo. Cuando toque un caso, que va a haber más adelante, yo les voy a hacer acuerdo, voy a decir, traigan al proceso que ahora lo necesitamos. Normalmente usamos esto para que nuestro algoritmo no se vea tan cargado y largo, ¿sí? Hace que se vea más sencillito cuando usamos los procesos. La condicional, el rombo, que lo explicamos, ¿se acuerdan en la introducción? Donde va la pregunta, la comparación, cuyo resultado puede ser o verdadero o falso, y no hay más, ¿sí? Y este otro que es el conector de página, que normalmente lo utilizamos cuando un algoritmo ha crecido tanto, ¿sí? Por decirte, acá estamos en una página y tu algoritmo era así larguito, y ya no hay campo para abajo, entonces ahí puedes decir, voy a utilizar un conector de página, ¿sí? Y ahí pones un numerito, porque pones la primera, pones el 1, luego en la misma página agarras en el lado derecho, porque tienes espacio a lo ancho, y ahí creas, pues sigues avanzando tu algoritmo. Claro que ahora aquí le vas a poner en el título a este número 1, porque está enganchando con el 1, ¿sí? 1 con 1, ¿ya? Abajo, arriba. Y bueno, si este no acaba acá, puede continuar en la siguiente hoja también. En genérico, aunque pases de hoja, vas a utilizar el mismo símbolo para no estar con ese problema, pero este ya es la segunda, ¿sí? Entonces ya 2. Y a la otra página tendrías que decirle 3, es decir, que está indicándome dónde continúa. Este continúa en 1, buscas, es aquí el 1. Este de aquí continúa en 2, tendría que buscar un conector que sea 2 para decir que continúa ahí. Eso es para evitar sobrecargar el algoritmo haciendo una flechota que venga así, ¿verdad? Que ya no sería necesario con los conectores. Aquí podemos usar este otro conector, fíjense, el conector de página que dice este, pero prefiero usar yo todo con conector de dentro de página, que sería el redondito en vez de este otro, ¿ya? Y así simplificamos todo a un solo símbolo para que no esté complicado. Cuando un algoritmo se crece mucho hay que empezar a pensar que algo está muy mal. ¿Por qué? Porque normalmente los algoritmos son cortos, al menos los que ustedes proponen, ¿ya? Porque trabajamos con ustedes. Entonces es rarísimo que se te vaya un algoritmo a 2, 3 páginas. En una plana normalmente se soluciona. Y aquí vemos las flechas. Fíjense, rectas todas, con dirección, ¿sí? Para arriba, para abajo, izquierda o derecha. Pero no hay nada chueco. Si tu objetivo es ir, como me decía su compañero, quiero ir en forma oblicua, dice. Bueno, no estoy segura por qué, pero yo le dije que, bueno, si quieres ir en forma oblicua, tienes que hacer esto, ¿sí? Ahí está. Vas y armas en 2, ¿verdad? En 2 flechas. La forma oblicua que quería hacer. Entonces, traten de hacer bajo esa modalidad, ¿no es cierto?, las flechas que unen las partes de un algoritmo, porque el algoritmo se va a unir a través de estas flechitas, y por eso son súper importantes. Entonces, cópienlo, por favor, esas flechitas para que las tengan en memoria, y denme 2 minutitos. Bien, entonces con eso, esto es lo primero que va a ir a la ayuda a memoria. Sí o sí esto hay que tener a la mano, ¿ya? Para que lo vayan memorizando y lo podamos ir trabajando, ¿ok?
Ya tienen los elementos fundamentales para el trabajo con algoritmos. ¿Qué es lo que quiero para la siguiente clase? En la plataforma, voy a entrar a la plataforma porque ahí está la información. Sí, un minutingo. Virtual UAGRM. En la plataforma hay justamente en este tema está el material de algoritmos, pero quiero que lean dos cosas de ese material, porque lo demás hoy ya lo simplifiqué, si quieres lo puedes ver el resto, pero puntualmente quiero que se concentren en esta parte, ¿ya? Veamos si entro. Ok, aquí comparto pantalla, aquí. Uy, eso no es lo que quiero compartir. Ok. Ahora sí, ¿sí? En el tema 4 dice, ¿no? Estructura de datos y programas. Ok, estoy en el tema 4 y estoy viendo esta tablita. Ojo que esta tablita a veces te aparece abajo, ¿ya? A mí me aparece a la derecha. Entonces aquí, por ejemplo, dice diseño del algoritmo. Y aquí habla de 1, 2, 3, una serie de literaturas que les he dejado, pero ¿qué es lo que yo quiero que ustedes lean? Vamos. Analizar un problema. ¿Sí? Esta es una diapositiva de 6 páginas, pero la letra grande. Te están diciendo cómo analizar un problema. Entonces ustedes me van a hacer el favor de leer esas 6 páginas y hacerse su propio resumen. Esto está analizando un problema en 4 pasos. Y ustedes de aquí tienen que sacar su forma de resolver el problema en 4 pasos. Ojo que esto no les voy a pedir, no les voy a decir preséntenmelo. Ustedes lo tienen que tener porque con esto a la mano van a ir recordando cómo van a trabajar de aquí en adelante. Porque ahora los ejercicios son muy propios, requieren de que ustedes piensen, analicen. Entonces, si ustedes hacen un buen resumen de la propuesta o incluso aumentas algo que te parece que debería estar, mejor, ¿ya? Entonces, pónganse su plan de ataque. ¿Cómo van a analizar problemas? Problemas de la vida real, imagínate, ¿sí? ¿Cuál es tu problema? A ver, no sé, de repente ahorita tenés un problema de que tienes un examen y no le entiendes nada. Entonces, ¿cuál va a ser tu plan de ataque para enfrentar ese problema? ¿Sí? Entonces, ese es el análisis. ¿Cuál va a ser tu plan de ataque? Definir tu plan de ataque. ¿Ya? El objetivo es que este plan de ataque te va a ayudar a solucionar problemas. ¿Ok? Entonces, piénsalo desde ese punto de vista. Entonces, van a leer esto que dice analizar problemas. Número 1. Número 2, le van a dar una mini leída a este otro que dice introducción. ¿Sí? La introducción. Pero lo estoy poniendo en ese orden, ¿saben por qué? Porque esto yo hoy ya lo vi. Hoy yo les he hablado de todo esto, pero este acá está haciendo un trabajito más, ¿cómo se dice? Más gráfico. Yo no quise repetir mostrando lo que ya estaba, ¿sí? Entonces, ustedes van a hacerse una leidita, ¿ya? Para que el día miércoles, trabajemos sobre qué base. Ustedes ya van a tener bien estructurado cómo analizar un problema, ¿sí? Yo ya tengo mi forma. Yo, para cómo analizo un problema, bueno, primero analizo qué conozco de ese problema, analizo qué me están pidiendo que solucione en primer lugar, en función a lo que me piden que solucione, busco información, qué literatura hay, qué base teórica, qué base científica, qué fórmula, ¿verdad? Entonces voy viendo y armándome mi estrategia para definir cómo lo voy a solucionar, ¿cierto? Ahora, una vez que tengo eso, digo, a ver, ¿qué necesito como datos de entrada para lograr esto? ¿Y en función a qué dice? Pues el análisis que he hecho. Entonces, ¿qué defino en el análisis del problema? Entrada, proceso y salida. Los 3 pasos tienen que estar definidos en el análisis. Entrada, proceso y salida, ¿ok? Eso lo tienen que estructurar ustedes. Yo me puedo sentar 1 hora a leerles la diapositiva, no sirve de nada. Sirve que tú vayas y leas y digas, esto lo voy a hacer, esto me parece. Y aquí yo quisiera aumentar tal cosa. Eso sí te va a ayudar, ¿ya? Y segundo, le van a dar una mirada al tema completo que hoy he trabajado, porque de repente ahí está un poco más específico cada cosa, aunque no es súper importante. Para mí el más importante es este 4 que dice analizar el problema. Porque yo, ¿qué voy a hacer la siguiente clase? Voy a empezar así, miren.
Si tú sabes analizar el problema, me vas a entender. El concepto de la variable lo vamos a estudiar. Les voy a dar, ¿te acuerdas que hoy te dije a tu formulario los símbolos del diagrama de flujo? Ok, la siguiente clase voy a continuar y te voy a decir, a tu formulario, tal cosa. De la variable voy a sacar unos símbolos. De lo que llamamos estructura secuencial, condicional, repetitiva, voy a sacar otra serie de símbolos. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos de que un algoritmo estaba hecho de variables y de estructuras algorítmicas? Ahí está. Ahí está la variable y estos otros tres son las estructuras algorítmicas que había mencionado. Ahí está. De eso está hecho un algoritmo y de eso tenemos que hablar específicamente el día miércoles. Pero no me van a entender nada si ustedes van y se duermen y no me leen este punto 4, que es una propuesta a qué hacer para solucionar problemas. Te va a servir mucho para darte ideas cuando tú tengas problemas incluso personales, ¿qué deberías hacer? ¿Ya? ¿Qué deberías hacer? Porque todo tiene solución, solamente que algunos lo encontramos una solución más fácil que otros. ¿Listo? Entonces, ok, el siguiente miércoles nuestro plan de ataque va a ser qué es la variable y qué son las estructuras algorítmicas. Y esa ayuda a memoria que hoy les planteé, que estaba solamente con los símbolos del diagrama de flujo, va a llenarse a su segunda plana, porque van a llenar 2 planas de ayuda a memoria para este tema. Es todo lo que necesitan. Pero esos 2 planas de ayuda a memoria no sirven de nada si tú no te has tomado tu tiempo para decir, ¿cómo voy a resolver un problema? ¿Cómo voy a analizar un problema para solucionar? Y eso está en la lectura que les estoy pidiendo que trabajen para la siguiente clase, ¿ya? Es bien pequeñito, entonces yo creo que todos lo van a hacer. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, porque en esto quisiera quedar hoy. ¿Alguna preguntita? ¿Nada? Ya, entonces, día miércoles trabajamos con la variable y alguna estructura algorítmica. Son 3, ¿sí? Tienen nombrecito por ahora, la siguiente clase los vamos a conocer. Y yo voy a ir pasando por pedacitos. Primero la 1, otra clase dará tiempo del segundo, otra clase del tercero. Entonces va a ser muy importante que si ustedes algo me dicen, no me entienden, tienen que hablar. Yo recuerdo en una materia que era el Math 100, si no me equivoco, yo iba avanzando y uno de sus compañeros me dice, no, desde aquí yo no entiendo nada. Así tienen que ser de honestos, ¿no? Entonces, y habían 2 o 3 igual que no estaban entendiendo, pero era porque se habían faltado una clase y claro, yo estaba trabajando sobre esa función, ¿no? Entonces no podían entender lo que iban hablando si no lo habían visto lo anterior. Ese es el problema. Están todas nuestras clases ahora bien enganchadas, ¿ya? Lo de miércoles es en función a hoy. Y lo que vamos a ver el miércoles va a ser la base para la próxima semana después del examen, ¿ya? No se olviden que el examen tienen que estar 15 minutos antes, ¿listo? Entonces, eso es porque los tengo que registrar, ¿ya? Registrar para que puedan entrar, porque es con Zoom y con plataforma, con los 2, ¿ok? No se preocupen de la cantidad de estudiantes que en la cuenta que tengo aguanta varios, entonces no va a haber problema de cuántos son, ¿ya? Uno de los dispositivos hay que bajarle el sonido para que no haya ese... ¿Ya? Ingeniera, ¿Sí? yo tengo una pregunta que hacerle. Dime. Es sobre el práctico, casi lo último. Hay un ejercicio que nos dice en base 15, pero no le comprendo. Un amigo me dijo que daba C, pero la primera parte no sé cómo iniciarlo. Luego ya lo fui viendo el resto. El 2, ¿no es cierto? Práctico número 2. Sí, solo el comienzo, ingeniera. Después el resto ya yo lo hago. Es que no tengo bien claro eso. ¿Estuviste al principio de la clase? En esa clase entré cuando ya estaba por la mitad, ingeniera, porque estaba un poquito ocupadito. ¿Hoy estuviste al principio? Ah, sí. Bueno, entonces... Pero lo hizo de forma rápida. A ver, puntualmente aquí lo tengo en pantalla el práctico, ¿sí? Sí, el inciso A sería. Solo la primera parte. Preguntando por esto. En base 15.
primero asumes de que están en base 15 todas las cantidades, ¿sí? Sí, eso lo tengo claro. ¿Ya? Y ahora dice hacer la operación en base 15. A ver, veamos si puedo... A ver, pizarra, voy a tratar de arrancarlo y luego tú lo trabajas, ¿sí? Un segundo. Solo quiero la primera parte, ingeniera, nomás luego el resto yo lo hago. ¿Cómo iniciarlo? Eso es lo único que pregunto. Ok, me entiendo. Primero hay que tratar de tener la operación clara, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? ¿Sí? Tú tienes acá que dividir esos dos, ¿no es cierto? Ahora el problema es las comas del divisor, ¿sí? Tienes que deshacer la coma que está aquí. ¿Por qué? Porque no se puede dividir como está. Entonces tienes que recorrer la coma, las posiciones necesarias para que desaparezca. Y al recorrer en este lado, también tendrías que recorrer a este lado. Aquí, por ejemplo, si quiero que desaparezca la coma, ahí va una posición, ¿cierto? Para que aparezca la coma después de la A, básicamente. Entonces solamente he recorrido una posición. Entonces lo mismo hago aquí, recorres una posición y la coma se va a poner aquí, donde está la C. Entonces tu cantidad, en todo caso, ya cambió. Ahora, tu cantidad que tienes que trabajar sería 8,7, B5, 1, el C, coma, 4, ¿sí? Entonces la coma ha recorrido una posición. Aquí mejor es conservar el mayúscula y dividido entre 7A, ahora tendría que ser, ¿no? Entonces ahora tu operación ya de división es más familiar porque ya está en el formato clásico. Luego es igual de las reglas de base 10. Si tienes 2 en el divisor, tienes que tomar también 2 en el dividendo. En todo caso, estarías tomando las cantidades, fíjate, 8,7 con 7A. Entonces es como que dices, ¿cuántas veces 7A cabe en 8,7? Como esto está en una base 15, el que lo asocies a base 10 tal vez te ayude en cierto modo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es base 10, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que yo hago normalmente? Me fijo en el primer dígito. Primero, acá tengo 2, acá agarro 2. Miro que el que está en el lado izquierdo, este que estoy marcando, sea mayor o igual que el que tengo en el divisor. ¿Por qué? Porque si no, no voy a poder dividir. Acuérdate que el mínimo debe caber de a 1, ¿sí? No puedo poner acá de a 0, ¿cierto? Si fuera más pequeño, tengo que agarrar 3 cifras. Y eso sí o sí va a hacer que sea más grande que este otro. En este caso, yo sé que es más grande el 8,7 que 7A. ¿Cómo? Porque me he fijado el primer dígito. Este es 8 y este es 7. Y obviamente 8 es mayor que 7. Y de ahí deduzco que este es mayor que 7A. Por lo tanto, yo sé que aquí me cabe de a 1 mínimamente, ¿no? Ahora, si me cabe de a 1, puedo empezar a probar con 1, ¿no? Significa 1 multiplicado por 7A restado de 8,7. Eso es lo que deberíamos hacer. Como 1 por 7A es 7A en cualquier sistema, yo directamente aquí puedo decir, bueno, quiero restar de 7A, ¿sí? Directamente. Bueno, 7A, sí. Y ahí lo restas de 7A, ¿sí? Lo restas de 7A, ¿ok? Haces esto y te preguntas, ¿cuánto es 7 menos A? Pero ahora estás, ¿en qué base? Estás en la base 15. Base 15. No hay que olvidarte, ¿sí? Todo el tiempo hay que recordar la base. El 7 es más pequeño que la A. Entonces, aquí, ¿qué te va a ayudar? Tener la tablita de base 10, vamos a poner B10, y de la base 15, ¿sí? La tablita esa que habíamos siempre dicho, bueno, si es base 15, va a ser de 0 a 9, van a ir iguales, ¿sí? Ahí vamos a hacer puntito suspensivo, supuestamente hasta 9 va igual. Luego 10, 11, 12, 13, 14. De 0 a 14 porque la base es 15, ¿ya? Pero ¿qué pasa aquí en base 15? Bueno, de 0 a 9 van a ir iguales, por eso lo estoy repitiendo.
¿sí? Es el mismo, el 9 en base 15 es 9 también. Pero el 10 ya tiene que ser en letra. A, ¿sí? B, C, D y E. Y esto ya me va a dar idea de las cantidades, ¿sí? De las cantidades que debo manejar a la hora de hacer operaciones. Ahora, si estás muy complicado con manejo de cantidades, vas a tener que manejar conversiones numéricas. Sin embargo, no está muy difícil hacer esta resta. 7 menos A no puedo porque 7 es muy chico, ¿sí? A, fíjate, el A es como si fuera un 10. Es como que agarrar el dígito y llevarlo a la base 15. El 7 llevo a base 15 es 7. El A, ok, el A es un A en base 15, pero equivale a un 10 ponderado. Su ponderado es 10. Entonces 7 menos 10 no puedo. Entonces, ¿qué hago? El 7 le presta del 8. Este 8 lo tacho. El 8 se volverá 7, ¿no? Ahí me complica esta pizarrita. Bueno, el 8 se volverá 7. Y este 7 se volverá 1, 7, ¿verdad? 1, 7 menos A. Pero ¿cómo es 1, 7? Sería 17, pero se excede. Exacto, pero es 1, 7 en base 15. 1, 7 tenés que restarle de cuánto era de A, ¿sí? Y uno dice, acá tiende a olvidar. Acuérdate que esta resta es en base 15. Una es ir haciendo el conteo. Pues no, mira. Después de la E, ¿qué venía aquí? Si yo te pregunto, ¿qué venía aquí después de la E? Perdón, ingeniera. Después de la E, ¿qué viene? F. No, porque hasta E solamente es la base 15. Vendría de nuevo 0. Pero con el 1 por delante. Viene Sí. el 10. Y viene el 11, el 12, el 13, el 14. Bueno, ahí. Ese conteo te puede ayudar. Pero ahora uno aquí dice, ¿cómo hago 1, 7 menos A? La conversión, ¿no? Si estás el A, fíjate, el 1, 7 tendrías que llevarlo a base 10 y el A llevarlo a base 10, hacer la resta en base 10 y lograr la operación. Pero para eso uno dice, bueno, de una vez lo hago de aquí. Puedo hacer el 8, 7, miren, así yo lo haría, ¿sí? Es que hay más de una forma y creo que yo la otra clase estuve de acuerdo con ustedes en hacerlo siempre así. Tenés el 87, que está en base 15, y yo lo voy a llevar, este 87, a la base 10. ¿A cuánto equivale el 87 en base 10? La pregunta es para ustedes. ¿A cuánto equivale el 87 en la base 10? ¿Nada? ¿Cómo se hace para convertir? 127. 127. ¿Y de dónde sacó ella? Ella agarró y multiplicó, ¿sí? 8 por 15 elevado a la 1, ¿verdad? Hizo TFN, le ha aplicado, ¿sí? 7 por 15 elevado a la 0. Eso ha hecho. 15 a la 0 es 1 por 7, 7. 15 a la 1, 15. 15 por 8 más 7. 15 por 8, sí, me parece que está bien. Son 127 en total. Entonces, ella lo ha llevado a base 10. ¿Qué pasa con el 7A? El 7A también lo puedes llevar directamente a base 10. El 7 por el 15 elevado a la 1, ¿sí? Ya no explicamos cómo hacemos el TFN, ¿verdad? Porque ya ustedes saben, ¿sí? 7 por 15 a la 1 más el A, ya no pongo A, pongo su ponderado que es 10 por 15 elevado a la 0. ¿Cuánto sale eso? 115, ingeniera. 115. Entonces, fíjate que ahora tú tienes 127 menos 115. ¿Cuánto es 127 menos 115? 120 son 5, 125 son 10, son 12, ¿verdad? 127. Eso sería C. Sería 12 en base 10, por si acaso. Yo aquí tendría que continuar diciendo, ok, yo ahora tengo que 127 menos 115 es igual a 125, 127, 125, 12. 12, ok.
Pero ese 12 necesitas llevarlo a la base 15. El 12 en base 10 equivale a un C en la base 15. ¿Sí? Entonces ahí está. Entonces yo acá directamente digo 8,7 menos 7A equivale a una C. ¿Sí? Que es la ponderada. C es menor que 7A, sí, pues, porque es uno solo. Continúo, bajas la siguiente cifra. ¿Qué es la siguiente cifra? Es una B. Entonces, delante de la C, o al ladito de la C, va a venir la B. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser ahora tu siguiente operación? Tu siguiente operación va a ser ¿cuántas veces cabe el 7A en CB? Entonces, uno dice, ¿cuántas veces será que cabe? Yo uso otra vez el primer dígito, ¿sí? El 7 con el 6, el C. El C equivale a un 12. En el 12, el 7 cabe una sola vez. A mí me parece que otra vez es de a 1, ¿sí? Pero eso ya lo tienen que ver ustedes, ¿sí? Aquí ya tú tendrías que seguir haciendo la operación. ¿Ok? Acá, por ejemplo. Era de esa parte. ¿Ya puedes continuar? Sí, esa parte era que no la entendía. Ya. Puedes hacer operaciones así como he hecho de conversión para ir viendo si caben. Lo importante es no olvidar en que esto está en base 15. Si haces conversión para llevar a base 10, el resultado está en la base 10 y por lo tanto lo vuelves a llevar a base 15 para continuar. Esa es una forma, ¿ya? Y bueno, en lo que es la multiplicación vimos, ¿no ves? Otras estrategias para llevar directamente de base 10 a base 15. ¿Te acordás? Hay una técnica rápida que te lleva de cualquier cantidad de base 10 a base 15, muy fácil. Esta por ejemplo, fue C, lo hicimos por la tablita, pero si esta cantidad fuera más grande, se puede llevar muy fácil a base 15 para poner aquí el resultado, ¿ya? No te olvides de eso. Y bueno, así continúan para adelante. No se olviden que cuando bajas la coma, aquí aparece la coma decimal, ¿sí? Y luego bajaría el 4 y sigues dividiendo, ¿no? Entonces, después de la coma aquí, quedarían contentos con al menos 2 dígitos decimales. Como ya bajaste el último dígito, para que aumentes dígitos decimales, simplemente aumentas ceros aquí, las veces necesarias para completar los 2 dígitos decimales que vas a necesitar acá, ¿ya? Y con eso ya estaría listo. Ingeniera, sirve con un dígito, ¿no? Ya, es que de mí acabó y lo dejé con un dígito y lo envié ya al práctico, así que no. no. Está bien, porque no decía el práctico cuántos. En el examen, sin embargo, sí les dice, ¿sí? Cuántos dígitos deben lograr en la operación de división, ¿ya? Y como en este caso, si no te dicen en qué está, asumes que está en la base que te están pidiendo, ¿ok? ¿Listo? Con eso, chicos, ¿ya? ¿Ya está? Ok, entonces nos vemos el día... ¿Qué día? Disculpe. De todas maneras, todo esto está en la plataforma, ¿verdad? Sí, en la plataforma, por favor, lo voy a volver a mostrar ahí incluso en forma escrita. Eddie, sin embargo, el sábado me acuerdo que respondió que lo iba a trabajar con ustedes, entonces también él tiene sus clases de ayudantía grabadas, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, igual ahí seguramente tienen algunos ejercicios para poder compartir. Voy a compartir toda la pantalla un minuto. Eso está aquí también, ¿sí? En la parte tema 3, en la parte de ejercicios, ahí van a encontrar un montón de esos tipos de ejercicios. Acá, ejercicios resueltos. Entonces ahí, por ejemplo, ahí está conversiones. Y bueno, ese ya no tiene escrito, pero conversiones. Si no me equivoco, acá debería haber ese tipo de ejercicios de la operación de multiplicación, porque acá estoy viendo conversiones. En uno de estos vídeos, si no me equivoco, a ver, operaciones aritméticas. Acá, chicos, en la 3, operaciones aritméticas, aquí tiene que haber puntualmente lo que es la operación de división, etcétera, ¿sí? Ahí en estos vídeos, incluso ahí está, miren, con su ejemplo escrito, ¿sí? Ahí está una por una, y ahí te está mostrando de dónde está sacando, ¿sí? La de...
La de división también, acá hay un ejemplo. Ojalá que no sea la de práctico, ¿no? Bueno, sí, y aquí está mostrando cómo estoy trabajando, ¿sí? Estoy yendo de una base a otro todo el tiempo. Aquí, por ejemplo, las cantidades se le está llevando directamente a base 10 por teorema fundamental de la numeración, si ustedes se dan cuenta. La misma estrategia, ¿sí? Ok, entonces ahí en operaciones aritméticas van a encontrar el video explicativo y los ejercicios analíticos, ¿ya? Y también está en las clases en línea que hemos hecho, por si acaso. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos el miércoles. Pasen buen día. El miércoles, ingeniera, muchas gracias por la clase. Chao. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Inge.